Vamos a buscar en la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 1, versículo 12. Tito, capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Señor, te damos gracias en esta mañana. Hoy adoramos y exaltamos tu nombre, Señor. Hoy te pedimos que continúes con nosotros. Te entregamos este momento, Señor. Te pedimos que tú nos continúes ministrando y edificando, trayendo tu instrucción, tu verdad y tu luz a cada uno de nosotros, edificándonos, Señor, y equipándonos para toda buena obra, en el nombre de Jesús. Amén. Hasta un profeta de la misma Creta lo ha dicho: los de Creta son unos mentirosos, unos animales y unos perezosos que no dejan de comer. Lo que ese profeta dijo es cierto, así que corrígelos con firmeza para que su fe se fortalezca. Bueno, aquí el apóstol Pablo, en su carta a Tito, que es una de las últimas cartas que él redacta o dicta, también podríamos considerar, le está dejando instrucciones a uno de sus colaboradores, Tito. Se parece mucho esta carta a la segunda carta a Timoteo, porque ambas son escritas ya en la fase de prisión del apóstol Pablo, hacia el final ya de su vida. O sea, se lo observa al apóstol dando instrucciones y manejos muy puntuales acerca de cómo conducir a la iglesia de Cristo en las diferentes lugares, regiones. Además también sugerencias puntuales u órdenes, también podríamos indicar, puntuales a los siervos. Primero a Timoteo en su segunda carta y luego a Tito. De tal manera que estas son cartas cortas, pero cargadas de practicidad y entendimiento para saber guiar tanto cada uno de nuestras vidas como en general la iglesia. Y es en ese contexto en el que el apóstol le declara a Tito el por qué le asignó una tarea que, cuando uno la comienza a analizar, se ve que es una tarea difícil. Mire, si nos devolvemos al versículo 5 del capítulo 1, dice el apóstol: por esta causa te dejé en Creta. O sea, el apóstol dejó, digamos, uno de sus mejores colaboradores en un lugar, en una región, en este caso Creta, para que corrigieses lo deficiente. O sea, el apóstol asignó esta tarea a Tito para bendecir a esa iglesia, para bendecir a esa comunidad y para hacerle frente y luchar contra situaciones que parecen ser muy propias de esa región. El apóstol Pablo predicó en lugares que, cuando uno los ve, es indudable, o sea, no se puede discutir que tenían unas escalas morales bastante deterioradas, ¿sí? El caso de Corinto, por ejemplo, llama mucho la atención porque el apóstol Pablo les escribe una carta reprendiendo un caso de inmoralidad casi exótico, digámoslo así, porque de esa naturaleza podríamos estar hablando. Cuando hablamos de los efesios, una situación parecida, ¿no? Hablamos también tal vez de los Gálatas, esas ciudades en la región de Galacia también. En aquellos lugares, por ejemplo, Éfeso, un lugar de acentuado ocultismo. Entonces era la característica, ¿sí? Un ocultismo casi, digámoslo así, escolarizado,
¿Por qué? Porque en aquel lugar habían una cantidad de libros de ocultismo y de magia que cuando la iglesia se convirtió, trajeron e hicieron el cálculo. Y hace un tiempo estuvimos viendo ese cálculo, ¿no? Que era una suma, pero pues exorbitante. A ver si recordamos ese dato. Yo creo que lo pude haber registrado, ese dato, porque llama la atención todo lo que anuncia el apóstol Pablo. Y uno de los lugares, ¿qué característica tenía? ¿Sí? Dice que en la escritura encontramos en el libro de los Hechos que este valor ascendía a casi los 3.000 millones de pesos. Una cosa loca. Yo digo, pues imagínense, es una biblioteca entera, pero no de recetas de cocina, digamos, no de educación infantil, digámoslo así, no de hobbies y cosas así, sino de exclusivamente libros de magia. Pongamos en escala eso. Sí, era una cosa impresionante. Entonces los efesios tenían esa lucha. De hecho, había una forma de referirse a la literatura ocultista y mágica, digámoslo así, y era diciendo Ephesia Grammata. Y eso es básicamente, cuando usted decía Ephesia Grammata, básicamente se refería a libros de ocultismo y magia. Tremendo. Ahí el Señor usó al apóstol Pablo para predicar el Evangelio y de que ahí se formara una iglesia que obviamente prosperó, porque la iglesia va a prosperar. Eso es un criterio que debemos siempre reafirmar, ¿no? O sea, la iglesia, digamos, no porque esté en el lugar más denso de tinieblas y de ocultismo, en este caso, como vemos en el caso de los efesios, se le augura un fracaso, una dificultad para salir adelante. No, ahí todo depende, y ese es un punto que me parece muy importante, todo depende del pastor, ¿sí? ¿En qué sentido? En que el pastor guíe a la iglesia y la confronte y la oriente y la eduque y la corrija y la edifique lo suficiente para hacerle frente a una situación contextual. ¿Estamos de acuerdo? Eso es una tarea, podemos decir, del pastor. Por eso es que el apóstol Pablo, en el caso de Tito, dice, por eso te dejé en Creta. Yo te dejo en Creta porque yo sé que ahí hay unos problemas que no son iguales a los de Éfeso, no son iguales a los de Colosas tal vez, pero que son unos problemas que deben hacerse frente. Y la iglesia de Cristo debe buscar, a partir de la edificación y a partir de la corrección, ir dándole batalla a todos esos contextos con los cuales se puede estar topando, ¿sí? En Corinto, por ejemplo, el caso era, vamos a ser directos, de qué se trataba el problema de Corinto. Una relajación supina de la moral sexual. Era una cosa pero impresionante. Eso era prácticamente un centro de prostitución y comercio sexual como pocas culturas han tenido el lujo de ostentar, y nosotros vemos que obviamente hay lugares en el mundo que se conocen por algo, ¿no? Es decir, y eso es algo ya que ha trascendido fronteras y se conoce. Por ejemplo, así como de los lugares del mundo se conoce la comida o cierta cultura o cierta arquitectura, se conoce. Por ejemplo, para nadie es un secreto, por ejemplo, que Países Bajos, en alguna de sus ciudades, es algo casi que podríamos decir industrializado el servicio sexual. Lo mismo se puede decir del consumo de marihuana y este tipo de cosas, donde pues prácticamente es un uso comercial extendido y normalizado en aquellas latitudes. Y todo el mundo sabe que es así, como toda persona sabe que si quiere encontrar el lugar, digamos el epicentro de las apuestas y de todo esto de los casinos, pues tendrá que irse a Las Vegas, Nevada, en los Estados Unidos, y así podemos ir y venir en criterios. Si alguno quiere irse a poner el implante capilar, pues tiene que irse a Turquía, creo, ¿sí? Y así. O sea, digamos, las sociedades se van dando a conocer por algo, se los conoce por algo, pero a nivel espiritual, pues no es la excepción. Hay unas
condiciones morales en cada sitio, unas condiciones sociales, y todo eso lo enfrenta ¿quién? La iglesia local. Por eso es que la iglesia local, el concepto de iglesia local, toma mucha importancia, porque la iglesia de Cristo en general es de Cristo, pero se compartimenta en iglesias locales que tienen que aprender a vivir y a practicar la fe de forma práctica y efectiva, digámoslo así, en medio de contextos que vaya uno a saber qué le va a tocar. ¿Estamos de acuerdo? Si hablamos, por ejemplo, de las regiones de Galacia, donde están estas ciudades como Listra, Derbe, Iconio, Antioquía de Pisidia también, no, pues eso es una locura. O sea, la idolatría, ahí era la idolatría. No que en Éfeso no hubiera, sino que en Éfeso era idolatría sustentada por ocultismo. En este otro caso, en el caso de los griegos y sobre todo la región de Galacia, era idolatría sustentada por mitología. También obviamente todo eso tiene gran parte de un componente ocultista, pero no es como el fuerte. Otros eran lugares donde lo único que importaba era la plata. ¿Sí? Así. Cuando uno ve en las escrituras, se da cuenta de que hay lugares así, ¿no? Con esas características, con esa inclinación, con esa problemática, ¿sí? Y esto es algo que yo pienso importante reafirmar, es decir, por ejemplo, usted podría ser cristiano en un país donde tal vez la forma de vestir no le contribuya mucho a su santidad, a su pensamiento, ¿sí? Porque digámoslo así, hay lugares en el mundo donde, pues por ejemplo, las mujeres andan muy descubiertas por el clima, pero también por la presentación, digamos, de la mentalidad, ¿no? Podría ser, porque hay gente, por ejemplo, que los contextos amenazan su fe, ¿no? Entonces, uno pensaría, por ejemplo, que debe ser muy difícil hacer que una iglesia prospere en lugares como Las Vegas, en lugares como California, donde es una cultura extremadamente deteriorada, muy progresista, muy superficial, porque como ahí vive gran parte de las celebridades y todo eso, o tal vez en Nueva York, o tal vez, bueno, aquí hay unas situaciones, ¿sí? ¿Quiénes sufren esas situaciones? Los que estamos en el contexto, en un contexto determinado. En el caso de los cretenses, la característica era como que eran personas de una condición no solamente, digamos, baja moral, porque en todas las anteriores que hemos mencionado, sin duda que eso aplica, sino además que eran como prácticamente animales, ¿sí? Es decir, como una sociedad de una forma de conducirse instintiva, grotesca, ¿sí? Y lo refiere el apóstol Pablo y le dice, y yo por eso te dejé allí. O sea, yo confío en que tú eres lo suficientemente cercano a mí, le dice a Tito, y además confío que eres un siervo fiel, una persona que puede transmitir un evangelio correcto, transmitir un evangelio confrontativo, desafiante, que también tienes un carácter para hacer las cosas, para conducir a la iglesia. Y la iglesia que logre asimilar ese tratamiento local es la iglesia que va a prosperar. Y finalmente, en Creta, pues había una iglesia que Tito tenía que manejar. En otros lados, por ejemplo, la iglesia de Jerusalén, ¿con qué luchaba? La iglesia de Jerusalén luchaba mucho con los de la circuncisión. Y estos se propagaban mucho. A una Creta llegaron los de la circuncisión, pero el legalismo, la tradición, podemos ahí ir añadiendo problemáticas. ¿Sí? Aquí, si alguno dijera, aquí en Jerusalén el problema es por un lado los rebeldes que están levantándose contra el imperio, por otro lado la élite sacerdotal y el judaísmo. El judaísmo que no quiere dar su brazo a torcer, el judaísmo que no se quiere convertir. Acá podríamos decir, el problema es el catolicismo, el problema es tal vez la mediocridad a la que está acostumbrada nuestra región.
¿sí? La superstición, por ejemplo. Nosotros vivimos, yo pienso, en culturas y en sociedades de un nivel de superstición altísimo, alto, 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 ¿sí? Y hay problemáticas. Yo, a la luz de esto, uno dice, pues, ¿cómo podemos calificar nuestro contexto? ¿Favorable o desfavorable? Yo pienso que todo contexto mundano es desfavorable, pero hay unos que, pues, digamos, son bastante complicados, y la gente de la iglesia no solamente trae mucho de lo que su contexto le ha imprimido, sino, además de eso, quiere seguir proyectándose así, o tal vez no lo desee, sino que naturalmente lo continúa practicando. Por ejemplo, ¿qué opinan ustedes de la impuntualidad? Algo que en nuestro país es, pues, hasta nos conocen por eso. O sea, en algunos lugares dice qué impuntuales que son los colombianos, digamos, enfrentados a culturas como los japoneses, los alemanes, donde es a la hora que es, ¿estamos de acuerdo? Y nadie está ahí, o sea, justificándose, nada. Pero, ¿qué opinan de eso? Pues una iglesia tiene que corregir la impuntualidad de las personas. Perdónenme, no se van a molestar, ¿vale? Pero cópienme este punto. ¿Está bien, por ejemplo, llegar a la mitad del culto? No miren para ningún lado. ¿Sí? Sí, yo tampoco miro para ningún lado. ¿Sí? ¿Está bien eso? Yo siempre le digo a mi esposa, le digo, no, lo ideal es llegar temprano. ¿Sí? O sea, bueno, sí, hay días de días, pues, ¿no? 2, 3, 4, tal vez. Seamos generosos, 5 veces al año, que se le pasó algo, no sé, un aguacero, una situación, ¿no? Un accidente, no le sonó la alarma, tal vez, aunque a esta hora ya alarma, ya no. A las 10 que alarma. Sinvergüenzada sería eso. Pero lo cierto es que, o cualquier cosa, o se presentó un imprevisto, una cosa, pero ¿la iglesia debe luchar contra ese tipo de cosas? Claro que sí. Porque la impuntualidad es algo que mina todas las áreas de desempeño humana. Sea impuntual en el trabajo, a ver si se lo aguantan. ¿Sí? Llegue tarde a las clases, a ver si le va a ir bien. No, uno tiene que llegar temprano con sus cosas, listo. Sacar antes los cuadernos. ¿Sí? Nada que, si usted dice que yo me echo 2 horas arreglándome, posiblemente, ¿no? Como las damas. ¿Sí? Pues calcule. ¿Para qué no, decidió ser mujer, ¿no? Eso no se decide, ¿no? Pues ¿para qué es mujer? ¿Sí? Lo que es inaceptable y casi imperdonable es un hombre impuntual. ¿Sí? Un hombre incumplido también. ¿Sí? Un hombre que una vez a mí me tocó llamar a una novia de uno porque no me quería dar la cara. La llamé a la novia. ¿Sí? Y era un viejote. Le dije, me le haces el favor y me le dices que lo ando buscando, que me dé la cara. Y que me diga por qué es que no me cumple lo que le pedí. ¿Sí? Y es cristiano. Y yo no puedo juzgar si él es salvo o no, porque eso es algo del corazón y si es sellado con el Espíritu Santo está. Pero la fe, practicarla es otra cosa, y es por eso que el apóstol Pablo dice, yo dejo a Tito ahí. Necesito un tipo que los ponga a andar a esa gente de Creta, los que los ponga a andar. Entonces hablamos, por ejemplo, del incumplimiento, de la impuntualidad. No son cosas que están bien, ¿sí? Son cosas que tienen que corregirse, ¿sí? Cuando, por ejemplo, las familias lamentablemente crecen sin padres, sin una figura de responsabilidad. Yo me acuerdo de mi papá, mano, sí, no esperaba a nadie para ir a la iglesia. Más de una vez a nosotros nos dejó. Más de una vez. Y eso a mí, pues, qué bien aprendido que me quedó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era un tema. Llegamos a la iglesia temprano. ¿Sí? Llegamos a la iglesia con buena actitud. Llegamos a la iglesia... ¿Por qué? Porque si usted no llega temprano, usted lo que está haciendo es despreciando la alabanza. ¿Sí? Entonces, esto, lo de la alabanza, o llegar tarde a la predicación, es despreciar inmediatamente. Ya las cosas no tienen cómo
funcionar a su favor. ¿Me explico? La idea es que usted sea edificado y que usted pueda practicar la fe en el contexto que le toque. Diga, si usted vive en una zona rural o urbana, o ciudades como tal vez Medellín, o ciudades, qué sé yo, cuando el mundo se quiere meter, no importa dónde uno esté, se va a meter. La iglesia tiene que darle batalla a eso que está en el mundo, que está en la condición carnal, que estaba en nosotros tal vez, o seguramente. ¿Y por qué? Porque esos son lastres. Recordemos lo que dice en el escritor de Hebreos. Mire lo que dice acerca del lastre, ¿sí? Y el pecado, porque el pecado tiene una característica de lastrar, un efecto de lastre en la vida. Y yo pienso que todos debemos abrir los ojos frente a eso y cuidar, ¿sí? Hay gente que va muy pesada porque está comprometida, lastrada. Vuelvo e insisto, me parece a mí importante eso, insistir sobre eso. Lastre, despojándonos, dice el escritor de Hebreos. A ver si alguien encuentra aquí que tengo esto que no me responde. Tal vez acá. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O peso de pecado. Está en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Sí, de pronto el lastre no aparece porque es una palabra usada por otras versiones. Despojémonos de todo peso y del pecado. Hay un peso que no es pecado y hay un peso que es pecado. Podríamos decir que el peso que no es pecado incluiría algunos hábitos, algunos gustos, tal vez también algunas aficiones, podría ser. También podríamos decir que las obras muertas, de lo que habla también el libro de Hebreos y se explica en las Escrituras. Pero lo que sí es, por lo que podemos empezar, digamos, es por el pecado. Al final el pecado pesa menos tal vez que ciertas distracciones, pero pesa. Y si uno quiere correr bien, como dice acá, que nos asedia, porque es que, ¿por qué nos asedia? Porque está en el contexto. Imagínense los cretenses, las características, los de Éfeso, las características. Toda esa mentalidad ocultista que había en aquel lugar. ¿Sí? A veces el contexto se la pone muy difícil al Evangelio, ¿no? Y necesita unos pesos pesados del Evangelio. Por ejemplo, no fue hace demasiado tiempo que se oyó una noticia de que en Haití mataron un poco de misioneros. ¿Sí? Esa gente, hermano, que lo que va es ayudarla a ese país. Un país en todo sentido fracasado, súper rezagado, de los más pobres del mundo. Y obviamente cualquiera dice, ¿y es que el Evangelio va a ayudar con la pobreza? Pues es un efecto. Yo pienso que el Evangelio nos da la salvación, pero uno de los efectos, el mejoramiento de la vida, en muchos aspectos. O sea, yo con eso no conflictúo. ¿Sí? Lo incorrecto es centrarnos en el mejoramiento de la vida sin estar arrepentidos. Eso sí es un problemón. Ahí sí, esa no es la iglesia de Cristo. ¿Sí? Pero iban a ayudarles para que esos niñitos tengan conocimiento de la verdad, porque el Evangelio es conocimiento de la verdad, es palabra de verdad y de cordura, como le decía Pablo al gobernador Festo. Le decía, no, Festo, te estoy hablando palabras de verdad y de cordura. ¿Recuerdan? Lo están ayudando para que salgan, para que vean la verdad de sus acciones, la verdad de sus tradiciones, por supuesto, inconfundibles. Son la élite del vudú, está allí. ¿Sí? Sin embargo, los asediaron y los mataron. Y a veces Dios puede que permita eso. Yo qué voy a saber, digamos. Eso, ¿no? Uno es tan pequeño, tan débil. Pero el Señor sí que lo ve todo. Aquí, ¿qué dice?
en el pasaje que leímos, que nos asedia, del pecado que nos asedia. ¿Y qué pasa? Y corramos, Hebreos 12:1, con paciencia la carrera que tenemos por delante. La carrera la corremos es mejorando, corrigiendo, apartándonos. Si mi contexto me marca una conducta y es difícil trabajar con cierta gente, ¿sí? Pues ir mejorando en eso. Mire, el Evangelio, ¿no? La iglesia, es difícil trabajar con nosotros. Yo no digo con la gente, no con nosotros. Nosotros somos difíciles para trabajar, difíciles para cooperar, difíciles para que salga algo que impacte, ¿no? Tenemos que luchar contra la mediocridad, contra la rebeldía. Hay rebeldía en la gente. Yo sé que mis órdenes no son perfectas ni son infalibles, pero cuando hay alguien a cargo, se debe atender la orden. ¿Estamos de acuerdo? Yo por eso me mantengo fiel al modelo que recibimos, porque muchas veces la gente quiere cambiarlo con ideas, pero no ideas necesariamente malas, ¿sí? No ideas necesariamente malas, sino ideas que parten, por ejemplo, de la rebeldía y del desconocimiento. Les voy a poner un caso para que entiendan esto un poquito más a profundidad. Hace años en nuestra congregación había una reunión que se llevaba a cabo los miércoles en la tarde, era la reunión de jóvenes, se estableció así, reunión de jóvenes. La iglesia la llevaba a cabo con la intención de que en aquella reunión pues se predicara a los jóvenes, pero con el paso del tiempo ocurría que esa iglesia terminaba yendo la abuela, los niños, de pronto aquí, de los más viejos que hay, Guido tal vez, ¿no? De los más viejos, que estamos viejos. Para bien y para mal, ¿cierto? ¿Se acuerda? Y entonces, ¿por qué? Porque la gente, a ver, yo soy joven, necesito algo demasiado especial para ser cristiano, que me den una palabra muy especial. No, yo necesito es la palabra de Dios, el Evangelio. Y resulta que al final de cuentas, la gente necesita, los viejos, los niños, todos, los que realmente identifican en lo que se predica aquí la verdad, ellos se van a ver beneficiados de ir a una reunión de jóvenes, como de ir a una reunión de señoras. También había, ese sí ya no estabas vos porque tan viejo no sos, ¿sí? Reunión de damas. Pero en la reunión de damas, cuando nosotros inició el ministerio, imagínense, una de las actividades era tejer. Por favor, ¿sí? Y es como que Dios hubiera dicho, les traje un perfil formado en universidad, con conocimiento, para darle un sentido metódico a esta iglesia local. Cuando el apóstol asumió esas características que venían, las desmanteló. A tejer, vaya a la casa o reúnase con las comadres allá, ¿sí? Y ojalá con la boca bien cerrada, ¿sí? Pero aquí vamos a predicar el Evangelio. Ahora, ¿qué necesita una señora ya mayor, digamos? Ella no necesita tejer. Ella necesita la verdad para practicar el Evangelio, ¿sí? Y no solo ser salva, sino además recibir las coronas que se derivan de eso, ¿sí? Por un lado. Ahora, el joven, ¿qué necesita el joven? Necesita una música especial. Si nos ponemos a darles lo que piden a los jóvenes, si nos ponemos a darles lo que piden, en muchos casos lo que contribuimos es a su desviación. Y voy a demostrarlo, por supuesto, con un pastor joven como Tito, ¿sí? Como corresponde. Entonces, la practicidad y el beneficio real de esas reuniones terminó por no verse muy apreciado. Ahora, si por ejemplo hiciéramos una reunión de jóvenes, yo creo que tendría algunas ventajas el hecho de hablar ciertos temas que son problemática de la juventud, ¿sí? La Biblia
da unos cuantos versos y direcciones respecto de eso, pero como no viene de arriba, yo no lo puedo hacer. ¿Estamos de acuerdo? Y muchas veces la gente dice, no, es que eso tiene que haber, o toca ponerlo, o una cosa. El modelo, aquí una de las cosas que debemos también entender es, el modelo que Dios está respaldando, ¿cuál es? ¿Sí? Y obviamente se puede mejorar, se puede gestionar, se puede dar manejo a ciertas cosas, pero yo, por ejemplo, en mi padre veo una madurez. O sea, es que nosotros hemos visto todas las etapas. ¿Sí? Todas las etapas de la iglesia, con sus necesidades, con sus grupos, todo eso. Entonces, a nivel práctico, para formar una iglesia sólida, una iglesia que soporte el paso del tiempo, que pueda adherirse a la palabra en medio de contextos antagónicos y resistentes y que asedian, la verdad es que este método resulta conveniente. ¿Sí? Ahora, no es perfecto, es que de eso no se trata. Yo quiero que entiendan ese punto. Pero si yo me pongo, yo me pongo en la iglesia local a darle audiencia a criterios que provienen generalmente de la rebeldía, porque no vienen de otro lado, ahí nos quedamos. ¿Sí? Ahí nos quedamos. Y entonces yo estoy dejando que gane lo del contexto aquí, y no que lo de aquí le gane al contexto, como debe ser. ¿Sí? Y muchas veces el Señor dice, yo pongo ahí una persona que les quite todo eso, que les mantele todo eso. Una de las cosas que trajo la visión apostólica de mi padre fue la alabanza. Vamos a hacerla bien. Primero vamos a llegar puntuales. Segundo, nos vamos a preparar lo más que se pueda dentro de lo que cabe y cada don y cada habilidad que se tiene. Vamos a poner un repertorio, vamos a comprar. Entonces, a mí me dijo, ¿a ti te gusta algo? Y yo le dije, yo he visto que tocan la batería, eso me encanta a mí. Por ahí vas. Pero antes, como no tenía el tamaño para hacerlo, me metió en guitarra un tiempo. ¿Sí? Y así, es decir, comienza la fe a encontrar formas prácticas de llevarse. ¿Sí? A encontrar formas prácticas. Y de trabajar para que el Evangelio crezca, se conozca y todo eso. ¿Vale? Pero entonces, que los demás niños no están en eso. Ese es precisamente el contexto que hay que vencer. Que los demás jóvenes no están así, o no se los conduce a la santificación. Pues ese es el contexto que hay que vencer. Ahora, yo sé que a nivel individual, cada uno de ustedes podría estar perdiendo la pelea contra lo del mundo. La inmoralidad, las formas de hoy, las maneras de hoy, todo eso. Pero precisamente la palabra que estoy dando en este momento tiene que ver con eso. Imagínense que en los cretenses, su propio profeta, hay un registro de ese tipo, era un escritor básicamente, un poeta de aquel lugar, se refirió a su propia gente así. ¿Cómo se refirió? Versículo 12 del capítulo 1 de Tito. Tito 1:12. ¿Cómo se refiere? Y el apóstol Pablo lo había notado y lo había podido verificar. Dice, uno de ellos, de los cretenses, su propio profeta, no es que fuera profeta de Dios, sino que para ellos era un profeta, para los cretenses era un profeta. Era una persona con visibilidad, como especie de alguien, un gurú de algo, conocía, ¿sí? Era conocido por la gente. Su propio profeta dijo, los cretenses siempre mentirosos. Mire, una de las cosas que nosotros tenemos que dar batalla, y vaya arraigada que está la costumbre de mentir en nosotros. ¿Sí? Eso es una cosa. Y uno dice, no, eso no afecta. Pues es un peso, tal vez de qué dimensiones será ese peso, no lo sabemos, pero es un peso. Siempre mentirosos. Entonces, ¿qué pasa con un grupo que viene a practicar un evangelio que exige arrepentimiento y exige aceptar un parámetro moral que no es el que estamos acostumbrados? Difícil. ¿Sí? Van a seguir mintiendo.
Yo conozco cristianos, ¿vale? Les voy a compartir esta situación, que me han dado a mí esta respuesta y han llegado a incubarse dentro del cuerpo de Cristo, y cuando se los ha sorprendido robando, por ejemplo, y han dado la respuesta: es que yo siempre he hecho eso, nunca he podido resistir. Por eso en la iglesia, hermano, no hay que dejar, no hay que bajar la guardia. En la iglesia hay engañadores, hay mentirosos y hay ladrones. Y hay gente que no está dispuesta a renunciar nada de lo que su contexto le plantó, le marcó. ¿Sí? Juzgar al cristianismo por eso es una simpleza. Por eso, si ustedes se enteran, por ejemplo, en el mundo, que un escándalo pastoral o un escándalo en una iglesia determinada, no dejen que los turbe. Entiéndanlo. El cristianismo no es lo que muchos cristianos proyectan en sus obras, ¿no? De hecho, el cristianismo no es ni lo que los mejores cristianos proyectan en sus obras. ¿Sabe eso? Porque hay gente que dice, nosotros no. Te voy a decir algo para que nos bajemos de la nube todos. El cristianismo no es ni siquiera lo que sus mejores soldados proyectan en sus obras. El cristianismo es Cristo y está mucho más, muy encima de nosotros, su escala moral. ¿Sí? Por eso cuando uno le dice, ¿y usted pastor? Y se salió de la ropa. ¿Sí? Sí, señor. Es posible, no me siento muy a gusto con eso. ¿Sí? O pastora, y con una actitud, o líder, o usted va a la iglesia y va a orar y viene bravo, oiga, viene de mal genio y todo eso. Y uno tiene que decir, sí, es que la verdad es que el cristianismo no soy yo, el cristianismo es Cristo. Y Él está muy lejos de mí, la verdad. O lo que es más justo decir, yo estoy muy lejos de Él. ¿Sí? Esa es la verdad. Entonces, juzgar al cristianismo por los cristianos, otra más de los errores de los indoctos e inconstantes. No, así no funciona. ¿Sí? Cristo está bien. Ahora, ¿qué pasa si en los hogares, por ejemplo, hay características como las que vamos a leer? Leamos. Mire usted algunas de esas características y vea cómo el apóstol Pablo da manejo a eso para que la iglesia local no tenga la misma característica que los de Creta. Malas bestias, esto es demasiado, esto es un insulto. Esto, en otras palabras, podríamos ponerlo en la versión esta, dice, unos animales. Pero los animales, hasta animales hay buenos, ¿no? Lo digo. Hay unos que son malos. Yo, por ejemplo, les comparto eso. Yo tenía un perro, un husky, ¿sí? Yo no sé, Dios nos ha dado los peores perros a nosotros. Ese era un peligro. Ese nos volaba de la finca, pasaba a las casas de los vecinos, mataba a las gallinas, llegaba con la cara, era blanco, póngase, llegaba con todas las yemas de los huevos que había cogido, ensangrentado, con la gallina en el pataleando ahí todavía, y acercarse a él, a quitarse, se olvidaba quién era uno, se le salía el lobo que llevaba dentro, sacaba los dientes así, hasta ahí que más de una vez tuvimos que pagar. ¿Todos son así los perros? No. Pero instintivamente, digamos, están predispuestos a eso, ¿cierto? Pero hay unos que son inmanejables, malas bestias. Pues el profeta de ellos, el propio, decía, los cretenses son de lo peor. Somos de lo peor. Somos una forma de pensar y de actuar. Y así hay gente, mis hermanos. Hay gente que uno dice, son pero obtusos, torpes, fanáticos, exagerados, ignorantes. Y entonces uno dice, ¿puede el Evangelio estar ahí? Sí, pero con las condiciones que vamos a referir a continuación. ¿Vale? Entonces, continúa y dice, unos perezosos que no dejan de comer. En la versión Reina Valera dice, glotones y ociosos.
Este testimonio es verdadero, dice el apóstol Pablo. O sea, eso que dijo el tipo es así. En palabras cotidianas dijo. Eso que dijo ese señor es así. ¿Sí? Por eso, aunque nos sea un poquito pesado, muchas veces lo que la gente dice de uno, sí es así. Algunas, ¿no? Tal vez no todas, pero sí. Sí. Usted es muy bravo, dicen. O usted es muy impuntual. A veces sí. ¿No? Raro es donde la regla se rompe. Y por ejemplo a David le decían, yo conozco tu soberbia. Le decía Elías, David no era soberbio. Confiaba en Dios. Porque lo uno no quita el hecho de lo otro. Que lo otro es que hay posibilidades de que la gente malinterprete ciertas conductas. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué dice? Este testimonio es verdadero, por tanto, ¿cuál es el consejo que le da Tito? Repréndelos duramente. O sea, vamos a llegar bien, vamos a hacer las cosas, se habla directo, se habla claro, con el pecado, con lo que está mal. Si usted, por ejemplo, si toca hablar de la glotonería, hay que hablar. ¿Sí? Yo digo, hay gente pues que maneja muy mal esa parte, ¿no? Yo les digo esto, yo no estoy delgado porque coma poco, tampoco soy un glotón. Por ejemplo, les voy a demostrar que no lo soy. Y aquí está mi esposa que no me deja mentir. Yo no pico. Yo desayuno, almuerzo y ceno. Eso sí, como debe ser, ¿no? O sea, mejor no me invite, le salgo caro, ¿sí? Pero lo cierto es que yo no estoy... que una galletita, que un cafecito, que el cafecito de las 5 con una almojábana y que luego y que un jugo hit con unos, qué sé yo, con unos pastelitos, eso es para mí una cosa de una vez o dos al año, cuando hay una invitación, cuando hay algo muy raro, ¿sí? Y yo digo, pues no sé si eso es bueno o es malo, juzguenlo ustedes, ¿sí? Porque aquí está hablando de glotones sí, ociosos. Una persona glotona, hermano, es una persona que no es dueña de sí mismo. Así de sencillo. ¿Sí? Y a la par de eso, entreno desde mis años de mocedad, porque ya eso ya se fue. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cualquiera decía, pero eso es usted, a mí no me interesa, yo quiero es que se me acumulen las llantotas aquí. Sí, yo quiero es que sea un gordazo. Pues está bien, pero lo cierto es que tú para ser cristiano no necesitas ser como yo en ese sentido. Pero en nada en la vida te ayuda ser un ocioso y un glotón. En nada. ¿Sí? Y un desestructurado porque no se puede. ¿Sí? En nada te ayuda. ¿Por qué tendría que ayudarte en la carrera más importante de la vida, que es la de la fe? ¿Sí? Ahora, yo no tengo esos problemas, pero tengo otros. Haciendo honor a la verdad, porque el Espíritu Santo yo no lo voy a deshonrar con mentiras. Yo tengo unos lastres tremendos y unas situaciones tremendas con las que tengo que luchar. ¿Sí? Imagínense si las tuviera todas, pues. Si así, la batalla es... ¿no? Y a uno le cuesta, digamos, estar en una posición en la que el Señor pueda seguirlo usando. Cierto aspecto, pues no, que lo tire para los lados, las periferias. ¿Sí? Si usted es, por ejemplo, pendenciero, envidioso, problemático, usted se cae. Aquí hay gente que se inventa problemas donde no los hay, dice que ya no sirve porque las actitudes, no, toca seguir adelante. Si no, yo mismo me excluyo. Si yo identifico un privilegio en algún lugar de participar y el ambiente no es el mejor, yo tengo que mantenerme allí. Por muchos años yo compartí el lugar de servicio con una persona que era insoportable en la batería. Sí, con un arreglista también que era ofensivo. Y ahí el Señor formaba el carácter que puede incluso superar esas cosas. Sí, entonces, yo digo, no se trata de ser como yo, porque yo estoy muy lejos de Cristo. Pero si venimos, por ejemplo, y si somos como los cretenses, vamos a leer ya para finalizar eso, algunas cosas sí se tienen que ir quedando. Mire,
glotones y ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. La sanidad en la fe solo acontece cuando el papá corrige a los hijos, en este caso el pastor corrige a las ovejas. No me llegues tarde, hasta donde se pueda, ¿no? Que no pase a los territorios de la intromisión y otras cosas. Bueno, vamos a saltarnos un pedazo y vamos a leer rápidamente algunas características de las que el apóstol Pablo observó en los de Creta y que deben ser por nosotros advertidas. Capítulo 3. Recuérdales que se sujeten a sus gobernantes y autoridades, que obedezcan, que sean dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, de allá venimos. Lo que pasa es que hay gente más con ciertas características. Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero atentos a esto, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Es una orden apostólica para Tito, para que los que creen en Dios procuren ocuparse de ¿qué cosa? Vamos a orar.